Buenas tardes, bienvenidos a Boadilla Debate. Hoy vamos a hablar de una persona que ha influido enormemente en la historia y, sin embargo, de la cual no tenemos una evidencia histórica fundada. Vamos a hablar de Jesús. Como les decía, no es fácil abordar una figura como la de Jesús. Creo que todos estamos de acuerdo en que es quizá la persona que más ha influido en la historia, pero apenas tenemos datos rigurosamente históricos sobre su figura. También, cuando queremos abordar un debate sobre la existencia histórica o posible existencia histórica de esta figura, nos encontramos con un problema, y es que los especialistas, como es yo creo que entendible, son creyentes, son cristianos que parten de unos presupuestos que no todo el mundo comparte. Salvando las distancias y que nadie me entienda mal, es como si fuésemos a estudiar la figura de Franco y solamente hubiese historiadores franquistas, como si fuésemos a estudiar la figura de Stalin y solo hubiese historiadores de un comunismo ortodoxo. No es el caso, porque las personas que tenemos hoy con nosotros son personas que desde el pensamiento cristiano nos van a enseñar, son personas, como vais a comprobar todos, muy abiertas, con estudios críticos sobre la materia, que yo creo que van a aportar mucho a las dudas que muchos nos planteamos sobre, no ya sobre el carácter divino de la figura de Jesús, que eso sería quizá otro debate, sino sobre su realidad humana, sobre su realidad histórica, que es de lo que queremos hablar fundamentalmente hoy. Tenemos también con nosotros, aparte de los invitados, un libro que nos va a servir un poco de punto de partida también y al que haré referencia en algún momento del coloquio. En primer lugar, tenemos a Pedro Concejero. Pedro Concejero es profesor de Lengua y Literatura en el Colegio San Ramón y San Antonio, una persona que yo creo que enriquece cualquier debate porque, aparte de profesor de literatura, pues ha estudiado teología. Creo que ha estudiado también, que me corrija si me equivoco, no sé si es licenciado también en filosofía o psicología, en psicología. Por tanto, es una persona, creo que con un campo de conocimiento bastante abierto, bastante rico y además caracterizado por la apertura de ideas. Así que muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros. Buenas noches. Estamos ansiosos por escucharte como nuestros otros invitados. A continuación tenemos a Josan Ferrandiz. De Josan Ferrandiz tenía una cita que quería recoger de él porque en un artículo reciente, bueno, relativamente reciente, que publicó a raíz del cambio, no sé cómo decir, la sucesión del Papa, cambio de Papa, aludía a críticos, periodistas, intelectuales, y en concreto aludía, que a mí me llamó muchísimo la atención, a Carlos Boyero. Y decía de Carlos Boyero, con el que él se identificaba, Josan, decía que sentía, creo que era urticaria, tanto de los controladores de vuelo como de los curas. Y Josan es cura, ¿vale? Creo que con eso la presentación ya da bastante de sí, pero aparte de sacerdote, es teólogo, es escritor, tiene incluso publicadas obras de teatro. Ha trabajado mucho en la enseñanza, ha sido profesor de religión en Alfonso Moreno de Brunete, muy querido, un profesor muy bien recordado y que además nos... Y antes de filosofía. Y antes de filosofía. Es un estudioso y un gran conocedor de Miguel Hernández, el poeta rojo. Creo que con eso os digo todo del perfil de la persona que tenemos con nosotros. Es que soy de Orihuela. Es de Orihuela, es verdad, un dato importante que se me ha olvidado comentar, efectivamente. Y también es un gran conocedor de Buero Vallejo, a quien conocí en persona y sé que ha hecho estudios, ha dado charlas tanto sobre Buero Vallejo como sobre Miguel Hernández, así que aparte del bagaje intelectual de pensamiento cristiano, como vamos a ver un tanto heterodoxo, yo creo que muy interesante, pues tiene también otras ramas del saber que ha cultivado y
seguro que también vamos a aprender mucho con él. José, bienvenido. Muy bien, buenas noches. Y por último, Pedro Barrado, siempre dudo con el apellido, es el autor del libro que tenemos con nosotros, una autoridad reconocida, ampliamente reconocida dentro del ámbito del pensamiento cristiano, es teólogo, es el director de la Escuela Juan 23 y bueno, pues es una autoridad en la materia, así que también estamos deseando escuchar sus opiniones sobre la materia. Y enseguida empezaremos con algunas cuestiones un poquito, yo creo que interesantes. Además, que es lo que ha ralentizado el comienzo del programa en esta ocasión, vamos a conectar por Skype con Antonio Piñero, que es una autoridad reconocida internacionalmente en lo que se refiere al estudio del cristianismo primitivo. Es catedrático de griego en la Universidad Complutense de Madrid, pero además tiene muchísimos estudios publicados sobre la figura de Jesús, su existencia histórica, y todo lo que concierne como os digo, al cristianismo primitivo. Así que vamos a empezar cuanto antes. La primera pregunta sería para ti, Pedro, porque en tu libro abordas el tema. Parece muy difícil intentar analizar la figura de Jesús porque digamos, la documentación que hay es complicada, ¿no? ¿Nos puedes decir un poco las fuentes de conocimiento sobre las que podemos trabajar? Sí, vamos a ver, la documentación es complicada, pero es suficiente. Tú has mencionado antes, y está bien así porque así entramos en polémica, está bien, le damos vidilla a la cosa, lo de que se ha tratado de investigar la figura de Jesús, sobre todo por parte de gente creyente. Bueno, eso puede ser así, pero eso no tiene por qué ser un obstáculo, ¿no? De hecho, uno de los principales investigadores actuales de la figura histórica de Jesús es un sacerdote norteamericano, John Paul Maier, que se ha despachado ya con 4 volúmenes sobre Jesús y le falta un quinto, todavía no lo ha matado. Lo ha nacido, lo ha seguido durante su trayectoria, pero aún no ha terminado con él. Bueno, pues lleva ya 4 volúmenes y en el primero de ellos él dice que su intención es escribir lo que se puede reconstruir del Jesús histórico, pero sin ninguna connotación, digamos, dogmática, ideológica. Y él pone un ejemplo que resulta muy claro. Dice, es como yo lo que quiero hacer, lo que pretendo hacer es como si yo metiera no sé si él dice en la biblioteca de la Universidad de Oxford a 4 individuos, un católico, un protestante, un judío y un agnóstico, o un ateo, me da igual para el caso, ¿verdad? Y dijera, no podéis salir de la biblioteca hasta que los 4 no hayáis llegado a un acuerdo sobre aquellos rasgos esenciales que se pueden decir hoy del Jesús histórico, qué cosas dijo, qué cosas hizo. De tal manera que, con ese ejemplo, él lo que pretende decir es que lo que él pretende hacer es una reconstrucción histórica de Jesús sin estar influido por una ideología u otra, por una confesión religiosa u otra, ¿no? Y lo que él hace justamente es eso, es decir, él va a las fuentes, y que es la pregunta un poco que tú comentabas, ¿no? ¿Qué fuentes son esas? Hay que empezar diciendo que de Jesús probablemente tenemos el mayor conocimiento de cualquier personaje de la antigüedad. De Jesús conocemos, aunque conocemos en muchos casos poco, conocemos lo suficiente o mucho más que de cualquier otro. Básicamente las fuentes que tenemos para reconstruir la figura histórica de Jesús se dividen en 2 clases, fuentes cristianas por una parte y fuentes no cristianas. De las no cristianas básicamente son fuentes paganas, y tenemos ahí algunos historiadores latinos antiguos, Plinio el Joven, Tácito, Suetonio, algún otro más por ahí. Es verdad que las informaciones son muy pequeñitas, muy poquito relevantes, pero suficientes para declarar de una manera clara y rotunda que la figura histórica de Jesús existió como tal. Eso es importante dejarlo en claro porque hubo épocas en que efectivamente se negaba, se pensaba que Jesús era una especie de proyección que se había hecho, etc. Hoy es evidente, no hay nadie que dude de la existencia histórica de Jesús, aunque solo fuera por eso. Luego están las fuentes judías, que también proporcionan algunos datos interesantes. El problema es que esas fuentes judías, básicamente las menciones que hay de Jesús en el Talmud, son menciones que en cierta manera están contaminadas por la polémica anticristiana. En los primeros siglos de la Iglesia hay una fuerte polémica entre judíos y cristianos,
Y entonces, pues es lógico que también toda esa polémica se proyecte en esas menciones de Jesús. Algunas son muy interesantes, ¿no? Unas son claramente polémicas, hay otras que no son tantos. Se menciona que tuvo, por ejemplo, 5 discípulos y se mencionan los nombres de esos discípulos. Y luego están las fuentes cristianas, que se podría sospechar, claro está, que esas son fuentes también, digamos, contaminadas, en este caso, por una creencia, ¿no? Bueno, pues esas fuentes cristianas son las canónicas, es decir, las que están recogidas básicamente en los 4 evangelios, ¿no? Los 4 evangelios canónicos, y luego las que podrían aparecer en otros textos no canónicos, los textos apócrifos. Nos hablan mucho sobre Jesús, pero desde el punto de vista de la historia es poco relevante. Es decir, prácticamente hay 1 o 2 textos, el Evangelio de Tomás, donde son 114 dichos que se atribuyen a Jesús. Solo alguno de ellos tiene visos de remontarse al Jesús histórico, ¿no? Perdona, ¿te refieres a los apócrifos? A los evangelios apócrifos, sí, textos apócrifos. Y luego están, ya digo, todo lo que aparece en los evangelios canónicos. Entonces, lo primero que tiene que hacer alguien que trate de recuperar la figura histórica de Jesús es, con esas fuentes de que dispongo, tengo que aplicarle una serie de criterios, ¿no? Para ver si las informaciones que nos proporcionan son informaciones que las podemos dar por ciertas o por verosímiles desde el punto de vista histórico o no. Pero si quieres, yo me paro ahí y ya hablaremos. Sí, vamos a intentar que la respuesta no se alargue mucho para que podáis intervenir todos, os podéis interpelar sin ningún problema también. Pero al hilo de lo que estás comentando, hay varias cosas que a mí se me ocurren, ¿no? Y ya digo que podéis intervenir cualquiera. Sí, perdón, ¿puedo hacer una puntualización? Sí, Es que lo que ha dicho Pedro está extraordinariamente bien explicado y a mí me gustaría ejemplificarlo de una manera, ¿no? En el año 2008, cito de memoria, pero creo que fue el 2008, hubo un curso en la Complutense dirigido por Antonio Piñero, maestro de maestros en lo que a esto se refiere, y una de las cosas que hicieron fue refutar una por una todos los argumentos que se habían dado desde el siglo XVIII en contra de la existencia de Jesús. Yo creo que este debate ahora mismo está prácticamente, o sea, no quiero decir cerrado, pero prácticamente cerrado. O sea, nadie duda de la existencia histórica de Jesús. Tenemos fuentes. Cuando uno tiene que abordar la existencia, ¿no?, de un personaje de la antigüedad, pues tiene fuentes arqueológicas. En el caso de Jesús hay poco. Hay fuentes históricas. Es verdad que los evangelios son problemáticos porque están escritos desde la fe y para la fe, pero debajo de los evangelios hay, y esto yo creo que ya no duda nadie, un sustrato histórico. El ejemplo, para que la gente lo entienda, el ejemplo más claro que podríamos poner es el caso del poema de Miocid. ¿Sí? El caso del poema de Miocid. O sea, lo que pasa es que en el caso de Miocid hay más fuentes. Y entonces podemos reconstruir la figura de una manera mucho más exacta. Y hay muchas menos fuentes en el caso de Jesús. Nadie duda, a partir del poema de Miocid, que hay un sustrato histórico. Evidentemente hay elementos legendarios, míticos, hay añadidos de carácter teológico, elementos simbólicos, pero este debate ahora mismo yo creo que está prácticamente cerrado. Y hay una cosa, sí que hay, y es importante decirlo, estudiosos independientes, incluso no creyentes. Yo creo que hay que decirlo también. O sea, no todos los que estudian Jesús histórico, el cristianismo primitivo y el cristianismo son teólogos, ¿no es verdad? Hay estudiosos independientes y algunos de ellos extraordinarios, y el profesor Piñero es uno de ellos, ¿no? Bueno, es que al hilo de lo que comentaba Pedro, y gracias también por la intervención, los dos se llaman Pedro, entonces a lo mejor va a haber alguna confusión con esto, pero yo quería rescatar una frase de Peter Flint, que es uno de los que estudiaron los rollos del Mar Muerto en el Qumran, y decía una frase que me ha encantado y os la quería lanzar aquí para escuchar, por ejemplo, a Josan, que todavía no ha intervenido, la reflexión. Dice: sin la Iglesia tendríamos gran cantidad de libros. Con la Iglesia solo tenemos la Biblia. Es verdad que la Biblia es el libro de los libros, pero aunque nadie cuestione la existencia de Jesús, creo que el debate no es si Jesús ha existido o no, sino quién fue Jesús. Por eso el título de este cartel, de nuestro cartel, de nuestro debate, es ese: ¿quién fue Jesús? Porque un Jesús, obviamente, yo creo que sí que ha tenido que existir. Pero ¿quién era ese Jesús? Y perdona, José, otra observación, también al hilo de la primera intervención de Pedro. Has descalificado un tanto o has dejado bastante al margen los evangelios apócrifos, y si no estoy mal informado, de los apócrifos se habla, por ejemplo, de ángeles caídos, se habla de los nombres de los Reyes Magos, se habla
de la mula y el burro, de la mula, perdón, y el buey en el pesebre, que no aparecen en los textos canónicos. Se habla de la Asunción de María, se habla de los nombres de los ladrones crucificados. Esa es la información que yo tengo, que si me equivoco me corregís porque no soy ningún experto. Pero ¿en qué nos basamos para decir esto vale y esto no? Josan, perdona, para que vayáis definiendo. ¿Querías que dijera? Sí. Yo, si quieres que diga mi opinión con respecto a los apócrifos, casi los dejaría. Porque, bueno, yo los he leído todos, los tengo en casa, de vez en cuando los cojo y los veo, y es una completa decepción. O sea, te hundes porque te das cuenta de que son completamente, o sea, son barbaridades, y además muy tardíos, algunos del siglo V, ¿sabes? Entonces yo, el problema más bien, según el cartel y según incluso a mí, lo que me gustaría es que vosotros también participaseis y preguntaseis. Con respecto a lo que es el Jesús histórico, quien enciende la mecha, quien provoca la detonación, porque pues fue un gran teólogo, Karl Barth, protestante, y en boca de uno de los papas más carcas que ha habido en toda la historia, de Pío XII, dijo Pío XII que Karl Barth había sido o era, porque vivía en su tiempo, pues el más grande teólogo, incluso más que Santo Tomás de Aquino, ¿sabes? Entonces, lo que hace Karl Barth es que él se da cuenta, en el periodo de las entreguerras, o sea, a principios del siglo XX, él se da cuenta de que una cosa es el Jesús histórico, lo que pasó, y otra cosa es la reflexión que a partir de 35, 40 años más tarde hace la primera comunidad cristiana sobre ese Jesús, que es lo que nosotros añadimos con la palabra Cristo. Pero si nos quedamos con el Jesús histórico, pues los evangelios nos dan indicios, pero no nos dicen cómo era él en realidad. Sus milagros más bien son objetivos, son simbólicos muchas veces, significación de que la salvación pues iba a ser integral, tanto del cuerpo, el valor que tiene el cuerpo, como del espíritu, como de la psique, el soma y la psique. Y entonces, por eso cura a los enfermos, por eso lo que pasa es que después en la Edad Media se le da una vuelta y el cuerpo no vale nada, todo el dualismo de San Agustín que trae a Platón, etc. Entonces, después le siguieron algunos. Uno de ellos fue este señor que se llamó Oscar Cullmann, un cura. A mí no me gusta decir que es la palabra sacerdote, no me gusta para nada decirla. Primero porque no existe en el Antiguo Testamento. Por eso cuando tú has dicho que yo era sacerdote, yo he puesto así la cara. A mí me gusta más que me llamen cura. Y a mí cuando los alumnos me dicen, ¡oye, cura!, yo me siento todo orgulloso. Porque la palabra sacerdote no está empleada en ningún momento, nada más que en la carta a los hebreos, para hablar de Jesús como sumo sacerdote, elevado, etcétera, porque es una carta muy teológica, que no se sabe quién es el autor. Pero se habla de presbíteros cuando Jesús habla de sí mismo. Nunca dice, el Hijo del Hombre no tiene el Hijo de Dios no tiene dónde reclinar la cabeza. El Hijo del Hombre. Nunca Hijo de Dios. Él nunca le llaman Hijo de Dios a él. Siempre se llama Hijo del Hombre. Entonces, de alguna manera, hay después una mitificación de eso, por supuesto. Pero claro, a lo que vamos es que este señor, por ejemplo, que yo llegué a conocerle, este es un cura suizo que hizo un albergue, y yo fui allí a su casa, un albergue para jóvenes, y en los años 60, 70,
pues él tenía allí incluso como una pequeña residencia de estudiantes que venían a todas partes, que venían allí, pues lo que llamamos ahora los Erasmus y todas estas cosas, ¿no? Y entonces este señor, pues se le ocurrió escribir este librito, que son unas conferencias que se dieron en el 69 y que en enero del 70 él la recoge en este librito, esas conferencias que él dio. Jesús y los revolucionarios de su tiempo. Y lo que viene a decir es lo que yo he estudiado en teología y en lo que yo soy más especialista, y es que ese Jesús histórico en los evangelios, cuando vamos desprendiendo toda esa teología, reflexión teológica que le ha puesto la primera comunidad echando marcha hacia atrás, 40 años hacia atrás, vemos que tiene indicios de que Jesús se relacionaba con los esenios. ¿Quiénes eran los esenios? Los esenios era un movimiento revolucionario, era una secta revolucionaria que estaban en contra del poder, tanto religioso del Sanedrín como del poder romano. Y son aquellos que se fueron al Qumran, se fueron allí al Mar Muerto y allí al final pues resistieron y tal. Y entonces los esenios, dice Flavio Josefo, que es uno de los pocos historiadores que hablan del Jesús histórico, como Plinio el Joven, dice que iban siempre armados. Entonces Jesús, con estos revolucionarios, con estos, podríamos decir, rebeldes, con estos contra el sistema romano, pero también religioso de Jerusalén, porque recordemos que lo que pretenden ahora muchos de estos del Daesh y todo esto, pues era lo que pretendían entonces los judíos. Entonces, él se carga toda la religión judía, que por eso lo matan. Se carga el templo, destruid este templo. Yo edificaré a la persona nueva que es el templo futuro de Dios. Destruir la ley, destruir todo. Entonces, con esto quiero decir, por ejemplo, Judas Iscariote. La palabra Iscariote, pues viene de Sicarius. Son detalles. En el momento en que a Jesús le prenden en el huerto de los Olivos, dice que Pedro saca una espada y le corta la oreja al este de Caifás, ¿no? Entonces, ¿de dónde saca la espada? O sea, quiero decir, hay momentos donde vemos que Jesús se identifica con todo este movimiento. Pero claro, hay que hacer una criba del Evangelio. Vale, no sé si podemos conectar con Antonio Piñero. ¿No podemos conectar? No, vale. Yo ahora puedo hacer una apreciación a lo que ha hecho José. Me ha parecido interesantísimo, pero el abandono de yo no abandonaría los apócrifos de esa manera. No todos. Perdón un momento. ¿Se puede conectar? Tiene que entrar ya Antonio porque... Sí, sé que tenía compromiso. Por eso vamos a conectar por Skype con Antonio Piñero. Como decía, Antonio Piñero es un experto en cristianismo primitivo. No sé si me avisáis. Perfectamente. Vale, está oyendo. En primer lugar, muchas gracias, profesor, por atendernos. Sé que tiene un compromiso y que tiene que marcharse rápido. Estamos aquí con el debate iniciado. No sé si me oye bien. ¿Se me oye bien? ¿Bien viste, Antonio? Bueno, a él bajo, a usted muy bien. Aquí se oye muy bajito. Yo no sé si... Bueno, vamos a intentar a ver si podemos entendernos. A ver, estábamos empezando con el tema de los apócrifos y los contertulios que tenemos aquí en la mesa son muy escépticos con la información que puedan dar los apócrifos. ¿Cuál es su opinión sobre Jesús? ¿Realmente quién fue Jesús? ¿Existió más o menos como nos lo cuentan los evangelios canónicos? ¿Antonio? Sí, no. ¿Ha oído a Ramón? No le entiendo porque está muy lejano. Como no ponga el teléfono más cercano, no le entiendo nada. Lo siento. A ver. ¿Cómo lo hacemos? Vale. La pregunta es si en su opinión Jesús, la realidad histórica de Jesús responde
a lo que se nos cuenta en los evangelios canónicos? No, respondo, en mi opinión, no. No responde porque los evangelios canónicos están escritos bastantes años después de la muerte de Jesús y con la óptica de que Jesús ha resucitado, es el Hijo de Dios, es un ente divino y está sentado a la derecha del Padre. Eso es teología, pero ese punto de vista teológico es el que conforma todos los evangelios, con lo cual, estudiando los evangelios desde el punto de vista histórico, se llega a una imagen de Jesús que es distinta a la que creemos teológicamente, es decir, un Jesús que es totalmente humano, que es un maestro de la ley en el siglo I, que es un exorcista y un sanador, y que es un individuo que en realidad forma un grupo para afirmar que el reino de Dios viene inmediatamente en la tierra de Israel, pero al afirmar eso, también inmediatamente se coloca en una posición de sedicioso contra el Imperio Romano. Es decir, el reino de Dios en Israel no admite como emperador a Tiberio ni como representante suyo a Poncio Pilato. Por lo tanto, ese Jesús, es el que yo creo histórico, tiene poco que ver con un Jesús idealizado y convertido en una persona divina por los evangelistas por el efecto de su fe en que Jesús ha resucitado y está sentado en el cielo a la derecha del Padre. ¿Y por qué cree que se le convierte en una persona divina? Para eso, es una muy buena pregunta, pero para eso habría que pensar y meterse dentro de la mentalidad de los judíos de la época, muchos de los cuales, y los seguidores de Jesús, estaban convencidos de que también era posible un Mesías celeste, es decir, un Mesías que muriera y que luego se transformaría en una especie de entidad que fuera humana y al mismo tiempo divina. Es decir, mi respuesta es, no lo podemos comprender con la mentalidad del siglo XXI, pero si nos metiéramos en la mentalidad de los seguidores de Jesús, totalmente transformados por la creencia de que había resucitado, lo comprenderíamos. Esto lo comprendemos solo estudiando a fondo el judaísmo de la época de Jesús. Y otra pregunta, se ha relacionado muchas veces la figura de Jesús con Mitra. ¿Es así? Vale, sí, muchas veces me han preguntado eso y puede haber alguna que otra relación, pero normalmente lo que conocemos de Mitra es a partir del siglo II después de Cristo, es decir, aproximadamente unos 150 años después de la muerte de Jesús. Del Mitra anterior, que naturalmente existe, tenemos unos conocimientos relativamente vagos. Entonces se le puede comparar solamente en que de algún modo, tanto Mitra como Jesús son entidades celestes que son jueces del ser humano y que tienen una vaga, digamos, figura de redentor, pero no se les puede comparar en serio, porque, como digo, el Mitra que nosotros conocemos es muy posterior a Jesús y su manera de pensar de la gente, de los adoradores de Mitra, es ciertamente distinto al modo de interpretar a Jesús los que adoraban a Jesús ya en el siglo II. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Buenas noches, profesor, un gusto saludarle y un honor. Me gustaría hacerle una pregunta. Usted ha publicado un libro con los 82 evangelios que conocemos. Esto es así, ¿verdad? Un texto publicado por edad. Mire, ya que tenemos... se oye tan mal que no estoy seguro de haberle entendido perfectamente. Usted publicó un libro publicado por edad, creo, con 80 evangelios, recogiendo 80 evangelios. Sí, es verdad. Son todos los evangelios que tenemos. Profesor, tengo que hacerle una pregunta, porque si no me voy a quedar con las ganas, porque no creo que haya en el mundo alguien que sepa más de esto. ¿Existe alguna posibilidad de que un evangelio como el evangelio de Tomás sea contemporáneo del evangelio de Marcos? ¿Existe alguna posibilidad? Porque yo he leído que hay algún experto que de alguna manera sostiene esta hipótesis. Sé que muchos apócrifos son posteriores, que seguramente Marcos sea el primero,
pero también he leído que hay alguna posibilidad de que el Evangelio de Tomás sea una colección de dichos que circula en la primera generación, las primeras comunidades. ¿Qué piensas sobre esta posibilidad? Mire, efectivamente es posible que el Evangelio de Tomás, gnóstico, del que tenemos solamente copia completa del siglo IV después de Cristo y algunas copias del siglo II, es posible que tenga dentro de sí algunas palabras auténticas de Jesús, como por ejemplo el dicho 83 que afirma: el que está cerca de mí está cerca del fuego, y el que está cerca del fuego está cerca del reino. Pero que un evangelio pueda tener alguna palabra que proceda de Jesús que no está en los evangelios aceptados por la Iglesia, eso no supone que el conjunto del Evangelio de Tomás, tal como está ahora, claro, y tal como lo hemos recibido, sea contemporáneo de Marcos. Eso me parece absolutamente imposible. Y yo lo digo, ya saben que yo no tengo ni el menor deseo de ser apologético en absoluto, sino regirme por los cánones de la historia y de la historia de la literatura. Insisto en que el Evangelio de Tomás, tal como lo tenemos hoy, es imposible que sea coetáneo del Evangelio de Marcos, lo cual no quiere decir que, repito, contenga otra palabra de Jesús de una tradición propia que puede probablemente ser auténtica. Pero eso no quiere decir, repito, que todo el Evangelio de Tomás sea coetáneo de Marcos. Yo no creo que exista ningún evangelio anterior a Marcos, porque el posible evangelio llamado Q, la fuente Q, pues es una mera construcción teórica y no conservamos ningún manuscrito de esa fuente. Eso es. Sí, lo que iba a añadir yo es que esa fuente Q es el principio, la principal, pero claro, eso se perdió. Y después de esa fuente Q copian, se nota que copian Marcos y copia también Mateo, sobre todo, y vienen los sinópticos de ahí. Sí, ciertamente, es verdad. Exacto. La primera fue la fuente Q, pero de ahí no hay ni una sola letra. Pero no, eso, pero no hay nada, es decir, es una todos los historiadores lo dan reconstrucción como por supuesto, que es la primera fuente que tenemos, del ¿sí? Jesús. Bueno, pero insisto, es la primera fuente que tenemos, pero que realmente no tenemos ningún documento de esa fuente, claro, sino que lo hemos reconstruido comparando el texto actual de Mateo con el texto actual de Marcos, que por cierto es del año 200, es decir, no el original exactamente que salió de la pluma de Mateo ni el original que salió de la pluma de Marcos, sino del año 200, pero comparando ese texto y el de Lucas, caemos en la cuenta que en unas 200 ocasiones, nada menos que 200, Mateo y Lucas van de acuerdo casi al pie de la letra en pasajes que no están en el Evangelio de Marcos. Y el estar de acuerdo en casi 200 ocasiones supone demasiada casualidad que eso venga de la tradición oral. Entonces se deduce que tienen que haber tenido un escrito debajo, tienen que haber, es una deducción. Y de hecho lo reconstruimos, pero nosotros no podemos pasar más que de la hipótesis. Y la prueba es que hay algunos estudiosos hoy en el siglo XX que son muy escépticos respecto a la posibilidad realmente de que existiera la fuente Q tal cual nos la estamos imaginando. Yo soy de los que creo que sí, como usted dice, probablemente existió y probablemente tenía más o menos la estructura tal como la estamos reconstruyendo, pero no deja de ser una hipótesis. Hasta que no encontremos un manuscrito de la fuente Q, no podremos salir de estas dudas. Profesor, yo sé que se tiene que marchar, no le queremos entretener. Están siendo preguntas muy para iniciados y expertos. Yo creo Lo que podemos hacer para otro día, y si no tenemos la mala suerte de que yo tenga un ordenador nuevo en que realmente no nos hemos podido conectar bien, si otro día preparamos más así, no se preocupen que yo otro día, pero con tiempo y que no coincida con que hay 20 personas esperándome, pues yo
no tengo ningún inconveniente en otro día, preparándolo muy bien y con tiempo, iniciar una serie de conversaciones y preguntas entre ustedes y yo mismo y con los que están ahí, de tal modo que podamos satisfacer una serie de curiosidades en tanto en cuanto pueden ser respondidas. Profesor, yo le voy a rogar una pregunta más, no a este nivel, que no soy un experto en la materia, pero estoy seguro que el público asistente y lo que nos pueda ver se están haciendo muchas preguntas de otro tipo. Y antes de que se vaya, sí no puedo evitar no hacerle esta pregunta. ¿Cuál es su opinión de la relación de Jesús con Magdalena? Con María Magdalena. Bueno, mire, mi opinión es que no sabemos absolutamente nada. Todo lo que se dice de Jesús, relación Jesús con María Magdalena, antes de que Jesús esté crucificado, es un único versículo del Evangelio de Lucas, del capítulo 8, el versículo 3, que dice claramente que María Magdalena, junto con 3 mujeres, seguían a Jesús con otras mujeres más y que financiaban al grupo con los dineros propios. Eso es lo único que sabemos. Si de ahí nos montamos una película tremenda, pues eso no es culpa de la ciencia histórica, sino es culpa de la fantasía de otros señores. Pero fantasía que yo sí que confieso que se debe a la interpretación del Evangelio de Felipe, del Evangelio de María, textos escritos en copto, en lengua egipcia, pero que son 200 o 250 años posteriores a la muerte de Jesús. Y naturalmente son fantasías especulativas de una rama de cristianos que podían decir que María Magdalena era la discípula predilecta de Jesús. Pero ciertamente no tenemos ni un solo texto, ni siquiera de esos evangelios gnósticos de 200 años, digo más tarde después de la muerte de Jesús, no tenemos ni un solo texto que nos pueda decir que Jesús y María Magdalena tuvieron alguna relación. Y mucho menos podemos afirmar que Jesús y María Magdalena tuvieron una hija o un hijo. Esos son puras fantasías que empiezan en el siglo XIX, se robustecen en el siglo XX y yo creo que tarde o temprano acabarán muriendo porque no tienen base ninguna. No sabemos nada, en realidad no sabemos. Eso es lo que debemos decir, no sabemos. Pues muchas gracias, profesor, de verdad, muchas gracias por atendernos. Vale, hasta luego. Y encantado de hablar con usted, desde Guadilla. Muchas gracias. Bueno, pues creo que podemos seguir nosotros. Hay muchísimos temas, la verdad que hablar de Jesús es un tema inabarcable, pero yo al hilo de lo que dice el profesor Piñero, pues claro, aquí partimos también de presupuestos, ¿no? Porque dice el profesor Piñero que es una fantasía hablar de la relación con Magdalena, pero seguro que hay mucha gente que piensa que Jesús también es una fantasía, ¿verdad? No digo que tenga que serlo, pero que habrá gente que piense que es una fantasía. Muchos aspectos, como he explicado yo antes, están transformados después a la fe, porque ya te digo que fíjate, ha dicho que hasta que lo primero que se conserva de Marcos es en el año 200. Entonces, es que nunca olvidemos de que los evangelios no están escritos como si Lucas, que era gran escritor, que se le nota con un estilo y todo, incluso en las clases de griego pues se pone textos suyos para que los alumnos los traduzcan y tal. O sea, no iban detrás de Jesús escribiendo todo lo que hacía. No. Lo que pasa es que la comunidad cristiana, cuando empezaron a morir los primeros apóstoles, dijeron, oye, esto se nos va. La tradición oral tiene un fin. Entonces, vamos a escribir esto. Pero claro, lo que escriben, las cartas de Pablo y tal, ya están escritas con el enfoque o con el filtro desde la fe. Entonces, por eso digo que si vamos al evangelio, tal como nos vienen hechos a nosotros, históricamente tienen muchísimos fallos. Históricamente. Vale, como a mí me gustaría hacer las preguntas que mucha gente se hace,
Ha salido el tema Magdalena, desde luego es un tema muy atractivo, ha dado pie a películas, mucha literatura sobre el tema. Pero quisiera remontar, o sea, volver al inicio, ¿no? Luego hablaremos un poquito de Magdalena, ya vamos pillados de tiempo, pero bueno, hemos empezado más tarde, vamos a alargarlo un poquito. Con respecto al nacimiento de Jesús, porque el objeto de este debate es que estamos en el mes de diciembre, ya vemos la Navidad ahí cerca, y claro, tenemos la idea de que Jesús nace la noche del 24 de diciembre del año cero, se supone, y no es así. A mí me gustaría, Pues, parece que eso hay rotundamente bastante acuerdo entre los investigadores Sí, en que no es así. Está demostrado que Jesús... Yo pregunto, perdón, la segunda parte de la pregunta, ¿y por qué se cuenta así? Bueno, Claro, en el año cero, Jesús ya tenía entre 6 y 9 años, el año cero. O sea que después, que nace en Belén, está puesto expresamente para que coincida con la ciudad de David y para darle ese... Pero Jesús probablemente, yo me lo creo así, nace en Nazaret. Sí. O sea, Jesús Sobre le eso llaman el también Nazareno. hay- Todo el tiempo le llaman en los evangelios el Nazareno. Jesús de Nazaret. Y que nace en Nazaret. Vale, entonces, perdona, si lo que digo es una aberración y no quiero ofender a nadie, ni mucho menos, pero ¿por qué en un texto que se dice que es la palabra de Dios se da un dato que no es verdadero? Pero es que es palabra de Dios, pero vamos a ver, es palabra de Dios en cuanto que es una, para el creyente, que en este caso soy yo, pues es una manifestación de Dios y un mensaje que Dios me llega. Te voy a poner un ejemplo, y esto es bastante duro, pero es así. A nosotros, yo he tenido la gran suerte, y yo empecé a estudiar teología en el año 69 con los mejores teólogos que venían de Italia, de estudiar y del concilio. González Faus, el padre Altazábal, Armendáriz, jesuitas de allí de Barcelona. Bueno, y recuerdo que a nosotros nos insistían siempre en las clases. Fijaros el ejemplo que os voy a poner. Decía, supongamos, y estoy hablando del año 69, o sea que hace ya casi 50 años, nos decían, si se llegase a descubrir un método, así como nosotros dejamos nuestra imagen, etcétera, pues a través de unos móviles, de una técnica especial, se llegase a captar, que están en el espacio, lo que sea, a captar en un tiempo hacia atrás, palabra por palabra, toda la vida de Jesús, eso no sería el Evangelio. No, claro. O sea, Quiero serían preguntarle los textos escritos. Eso es lo que tiene el valor para el creyente. ¿De acuerdo? Para que veáis la diferencia entre el Jesús histórico, que es el que a lo mejor llega un día dentro de 50, 60, 100 años, que a lo mejor lo podemos captar tal como fue, y las palabras que dijo, y tal como lo pasó, a lo otro. Entonces, el creyente es el que acepta lo otro, que en definitiva la verdad no se refiere a detalles y cosas, sino la verdad es el fondo, el mensaje liberador. Vale. Eso es. Esa es la parte, de acuerdo. Yo lo que quiero es justamente el histórico, ¿vale? Es lo que a mí me gustaría trabajar. Bueno, Pedro ha escrito un libro fantástico sobre claro, eso. Y entonces por eso quería preguntar a Pedro, porque efectivamente se transforma la fecha del nacimiento, parece que tiene que ver con un censo que se produce por esas fechas, pero que en realidad es un censo, no sé si 4 años posterior o 4, bueno, que no coincide. Pero también hay otra teoría, por eso vuelvo al tema de Mitra, ¿no? Y es que la religión cristiana de alguna manera asimila cultos y ritos que existían en ese momento o antes, y uno de ellos que tiene mucha fuerza en Roma es el culto a Mitra, y Mitra también se dice que nace en esa fecha. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Bueno, vamos a ver. Hay muchas influencias en el mundo romano de lo que se llaman los cultos de los misterios, que son sobre todo las creencias que venían de Oriente. Las llevaban a Roma fundamentalmente soldados y comerciantes, ¿no? Y ahí está el mito de Eleusis, por ejemplo, el de Perséfone, este que te mencionas de Mitra, etc. El cristianismo fue otra de esas tradiciones que venían también de Oriente,
y que en algunos casos tenían sus ciertas semejanzas, pero sobre todo son semejanzas, creo yo, más bien formales, más que otra cosa. Lo que tenemos en los evangelios es básicamente la experiencia que tiene el creyente, lo ha dicho el profesor Piñero también, ¿no? Sobre, digamos, habría que distinguir dos niveles. Una parte del nivel histórico, ese Jesús que él mencionaba, que realizó exorcismos, que comió con determinadas personas, etcétera, que tenía un pensamiento, que realizó una serie de actos, que murió en una cruz, etcétera, ¿no? Sobre eso, los seguidores de Jesús le confiesan como Mesías, como Hijo de Dios, etcétera, y entonces escriben los textos evangélicos, no con la intención de hacer una mera biografía, sino de hacer una confesión de fe. Pero es una confesión de fe, digamos, que está sobrepuesta sobre datos históricos. ¿Cuáles son los datos históricos básicamente que se pueden rescatar de Jesús? Los que corresponden a lo que se llamaría el ministerio público, desde que Jesús sale a predicar y a curar o a lo que sea, hasta que muere en la cruz. Lo de antes no sabemos prácticamente nada, ni siquiera los primeros cristianos sabían nada. Y de hecho, el primer evangelio, que es el de Marcos, con toda probabilidad, cuando compone ese texto, no habla para nada del nacimiento de Jesús. Directamente habla de Jesús justamente cuando sale a predicar, con esa pequeña mención del precursor de Juan Bautista, nada más. Solamente Mateo y Lucas posteriormente compondrán lo que se llaman los evangelios de la infancia como una especie de prólogo, y prólogo básicamente teológico, no histórico, sobre Jesús. Ni siquiera... Perdona, que es un género, los evangelios de la infancia es un género como también el género apocalíptico. Eran géneros que los usaban. Sí, pero que no significan que sean al pie de la letra, ni siquiera que existieran. Probablemente Mateo y Lucas lo que hicieron fue poner en práctica algo que se está diciendo hoy en día, y cuando se pregunta por el género literario de los evangelios, exacto, se les suele asociar con las vitae romanas, que no eran propiamente unas biografías, sino exacto, que era una especie de mezcla entre biografía y encomio, elogio exacto, del personaje exacto, en cuestión. Entonces lo que se trata de subrayar es el elemento más teológico, más de confesión de fe. Pero claro, luego eso hay que plasmarlo, hay que aterrizarlo en la vida. Tú has mencionado antes la fecha del 25 de diciembre, lo has ligado a Mitra, es más sencillo casi que todo eso, ¿no? Cuando los cristianos de Roma del siglo IV se plantean celebrar el nacimiento de Jesús, no tienen la más remota idea de cuándo nace Jesús. Es más, si seguimos el texto de Lucas, casi podríamos decir que Jesús debió nacer en primavera, porque habla de unos pastores que guardan el rebaño por la noche. Están pastando las ovejas. Y eso en invierno es complicado, aunque incluso allí hace frío, y en verano hasta nieva, ¿verdad? O sea que eso es complicado. Entonces, ¿cuándo lo celebramos? Dirían los cristianos de Roma del siglo IV. Lo tenían muy sencillo. Los vecinos paganos de Roma tenían una fiesta en torno a los veintitantos de diciembre, claro, que era el nacimiento del Sol Invicto, el Dies Natalis Solis Invicti. Es decir, esas fechas no había colegio, había vacación, había fiesta. Y los cristianos de Roma dicen, caramba, pues nosotros vamos a celebrar la fiesta del que para nosotros es el verdadero Sol Invicto. Los romanos lo celebraban en el sentido meteorológico. Es cuando el invierno empieza a ceder, empieza a haber más horas de luz, hasta que llegue ya el verano propiamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen los cristianos? Celebrarlo ahí. Lo podían haber celebrado en cualquier fecha. Podían haber celebrado el 7 de julio. Es igual como... Entonces, claro, era más difícil, ¿no? Pero es igual como Juan el Bautista lo ponen precisamente cuando el cambio de la primavera al verano, claro, también. Pero eso era una tradición que ya venía de antes. Entonces, aprovecha la iglesia. Pero ¿cómo es posible que siendo la palabra de Dios, es que hay muchos niveles? Está el nivel de la historia, está el nivel de la confesión de fe, que es un nivel más profundo, más elevado, como uno se quiera plantear la perspectiva, o más abajo o más arriba, ¿no? Y el problema que tenemos nosotros con la verdad, digo nosotros los occidentales, es que solemos hacer coincidir la verdad con lo histórico. Solo es verdadero aquello que es histórico, y eso es un error, claro, porque lo más verdadero probablemente es lo que escapa a la historia. Yo tendré muchísimas preguntas que haceros, vamos ya muy mal de tiempo y quiero que también intervenga el público, pero no quiero dejar algunas preguntas por hacer, sí que os pido brevedad, voy a intentar no replicar cualquiera de vosotros, pero que seáis breves. Hay muchas anécdotas que se cuentan sobre la vida de Jesús y plantean muchísimos enigmas.
Por ejemplo, en las bodas de Caná. ¿Quién es el novio en las bodas de Caná? ¿Cómo es posible que Magdalena, María Magdalena, quiero recordar, que le pide a Jesús, o le dice que se ha acabado el vino cuando eso se supone? No, es la madre. La madre, perdón. María la madre. Vale, María ay, la madre, perdón. No soy un experto en el tema. ¿Cómo podéis observar? A ti María Magdalena Sí, me interesa mucho. Pero eso se pregunta el novio, ¿no? Y no aparece el novio por ningún lado en las bodas de Caná. Claro. No aparece el novio en las bodas de Caná, igual que no aparece el cordero en la última cena. Además, aquí habrá más expertos que yo en representaciones artísticas y fotográficas. Igual como en el Evangelio de Juan, que es el más simbólico, no aparece el pan y el vino en la cena. Claro. Fíjate. Lo que iba a decir es que muchas representaciones de la Pero última pone cena, el lavatorio de los pies, que es una sustitución. Sigue. Eso aparece también en los cultos a Mitra. Claro. El pan y el vino. En las representaciones de la última cena muchas veces aparece la mesa vacía, con unos trozos de pan. La última cena, si seguimos el texto de los sinópticos, es una cena pascual. Era obligado que hubiera cordero, por ejemplo. ¿Por qué no aparece el cordero? ¿Por qué no aparece el novio en la boda de Caná? Que sí aparece, pero el pobrecillo ni pincha ni corta, no dice nada. Y ahí el que manda es Jesús, es una cosa sorprendente. Perdona, y otra cosa, ¿por qué aparece en jueves y resulta que la cena la celebraban el sábado? Cuando ya estaba muerto y enterrado. Cuando ya estaba muerto y enterrado, ¿ves? Hay una intención. Y hemos dicho que hay una corriente que dice que esos esenios, todos esos que eran rebeldes contra el sistema, celebraban la Pascua antes. Otra pregunta, ¿verdad? Para ya quiero pasar al público. Pero no he terminado yo de decirlo. Di. Vale, pues. ¿Y por qué no aparece? Eso, ¿por qué no? Claro. Bueno, creía que le había dicho que bueno, como no aparece porque justamente esos relatos lo que tratan de decir que el verdadero novio de la boda es Jesús y el verdadero cordero de la cena es Jesús. Es decir, pero eso es una interpretación. Claro, en un relato, digamos, puesta ahí, que tiene un nivel histórico, hay una significación simbólica más profunda. Claro, pero que esa lectura es una lectura concreta. Pero es una lectura tardía, si es lo que estamos diciendo todo el rato. O sea, tú te vas al Evangelio y hay, verdad histórica, dudamos de todo. El relato de la última cena es un relato que está ya, digamos, es decir, no es un relato, a ver si me explico yo, real, en el sentido de que una fotografía de lo que sería una cena de Pascua judía, no. Es un relato que está estilizado, es un relato litúrgico, que probablemente lo que responda es al uso y costumbre de las comunidades cristianas cuando celebran, que lo que están proyectándolo a la época de Jesús, sencillamente. Vale. Y una última pregunta, a riesgo de parecer demasiado morboso, porque gira en torno a Magdalena. ¿Por qué María Magdalena es tratada como una prostituta si las prostitutas, o se insinúa, eran lapidadas? Pero eso es la tradición la que Sí. lo hace. Los evangelios no la tratan. Es bastante, o sea, de Magdalena, el profesor lo ha dicho fenomenal, sabemos muy poco, poquísimo. Pero es bastante probable que fuese una mujer con dinero, en esto hay cierto consenso. Y la figura de Magdalena, claro, pero es que no tenemos tiempo para abordar esto, es una figura esencial en muchísimos de los evangelios gnósticos. Que me hubiera gustado, porque ha dicho José una cosa con la que yo no estoy de acuerdo, y es que los evangelios apócrifos son decepcionantes. Bien, bueno, vamos a ver, tardo 30 segundos. Hay un montón de evangelios apócrifos, y casi todos son muy tardíos, incluso hay algunos del siglo VII-VIII, el evangelio de Bartolomé, muy lejano, unos dedicados a María, otros dedicados a José, casi todos con elementos claramente legendarios y míticos. Está un Jesús en el Evangelio de la infancia de Tomás que se dedica a hacer pajaritos de barro y los manda a volar y tal. Bien, vale. Entonces, eso no aporta nada históricamente, pero cuidado, que hay un grupo de evangelios, y por eso le he preguntado ya al profesor, que algunos expertos sostienen que son contemporáneos de Marcos, y que a mí me parece que lo que plantean es algo que ahora mismo tiene muchísima acogida. Es verdad que tiene mucha acogida por parte de corrientes que, bueno, a las que no se hace especial caso, la nueva era y demás. Pero son una serie de evangelios gnósticos que lo que vienen a decir es que el reino de Dios está dentro de uno. Y solamente voy a citar un fragmento del Evangelio de Tomás.
Si pensáis que el reino de los cielos está, o sea, que el reino de Dios está en los cielos, los pájaros van delante de vosotros. Si pensáis que el reino de los cielos está debajo de los mares, los peces os adelantan. Si pensáis que el reino de Dios está dentro de vosotros, sois los primeros. Es la manifestación de un cristianismo que es derrotado porque lo que hace es aniquilar y no necesitar ningún tipo de mediación ni ningún tipo de estructura. Cuidado con los evangelios gnósticos, a mí no me parece que deberíamos despacharlos desdeñosamente, porque están planteando cosas profundamente interesantes. ¿Cuál es la diferencia entre los gnósticos y los apócrifos? Bueno, vamos a ver, los gnósticos son un grupo dentro de los apócrifos. La gnosis o los gnósticos son una secta, los evangelios gnósticos lo que plantean es sobre todo esto, o sea, la idea de que no se trata del pecado sino de la ignorancia y de que uno puede conocer a Dios conociendo lo más íntimo, lo más profundo de uno mismo. Es decir, y son unos evangelios muy interesantes porque de alguna manera lo que plantean es que no son necesarias determinadas instituciones. Seguramente por eso son una secta que desaparece. ¿Cuál es el problema del Evangelio de Juan? Que muchos asocian con la gnosis. En el Evangelio de Juan hay un versículo clarísimo que es: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Y eso no tiene nada que ver con la idea de que el reino de Dios está dentro de ti mismo y que si tú profundizas dentro de ti mismo encontrarás dentro de ti mismo al mismísimo Dios. Que no se trata de pecado sino de ignorancia, que no se trata de gracia sino de iluminación. Y ahí podríamos hacer una concomitancia interesantísima con estados de iluminación como el Sadhami y como el Nirvana. No me parece que haya que despachar animosamente esta idea. Pero bueno, ya es vamos teología. un momentito, nos estamos pasando mucho de tiempo, quiero pasar la voz al público, ya he preguntado mucho. Oye. Quiero recordar, eso sí, que estamos transmitiendo en directo gracias a Teleboadilla y que los programas de Boadilla Debate se hacen gracias también a la colaboración de las AMPAs de Boadilla y por supuesto de los socios de Caballo Verde que están siempre ahí empujando por hacer una cultura independiente y diferente. ¿Vale? Entonces, pasamos el micrófono al público. Decid su nombre si queréis a alguien en concreto. Pedro Barredo, Josan y Pedro Concejero. Vale. Se me oye. Yo soy Paloma. Quería preguntar, y no sé cuál sabe más, ¿cuáles serían las cualidades? No sé si esa información la saben los historiadores. ¿Cuáles serían las cualidades de Jesús como hombre para que se convirtiera en una figura destacada en su tiempo? Es decir, ¿por qué destacó Jesús, o si destacó en su tiempo como una figura, y cuáles cualidades le hicieron destacar? Si eso se sabe. A ver, me gusta, yo voy a decir la mía y tardo 10 segundos. Hay muchos elementos míticos en los evangelios. Estaba diciendo antes Ramón el tema de las bodas de Caná, la resurrección de muertos. Hay muchos milagros que tienen, o sea, que no tienen base histórica, sino que son maneras teológicas de explicar ciertas cosas. Yo, y esto no tiene más valor que mi opinión, estoy absolutamente convencido que que los fragmentos en los que se cuentan sanaciones y exorcismos son ciertas, históricamente. O sea, la gente que los está contando está convencido de que Jesús sanaba y echaba demonios. No sé lo que pensarán ustedes sobre la posibilidad de que esto suceda hoy. Yo estoy convencido que la gente que lo está escribiendo no está haciendo una narración simbólica. Estoy absolutamente convencido de que Jesús tenía capacidad como sanador. En realidad estoy convencido de que los que escribieron estaban convencidos de esto. Y esos episodios están puestos ahí como históricos, no como otros en momentos legendarios, como puede ser el caso de la boda de Canaán, la resurrección de Lázaro, etcétera, etcétera. Vale, vamos a intentar ser breves e intentar también dar respuestas que no se basen, si es posible, en cuestiones, digamos, más de fe, quizá. No es, pero no, esto, decir, Ramón, no es un tema de fe. Que a lo mejor Jesús también tiene un papel ideológico. No sé, creo que a lo mejor también podría ir por ahí la pregunta. Vamos, yo continuando con lo de Pedro, que yo creo que básicamente eso es así. Si a Jesús lo sigue gente, porque uno de los datos que dicen los evangelios es que habla con autoridad, con exusía, dicen los griegos, ¿verdad? Si lo que dice, nosotros hoy diríamos que eso va a misa, es decir, que tenía carisma, algo así. Y a Jesús lo siguen porque realiza curaciones. Eso se discutió mucho. Hoy no hay nadie, prácticamente nadie, que dude que Jesús tenía capacidad de curar, ¿no? Efectivamente, eso hay que leerlo también en un contexto cultural concreto,
todos en aquella sociedad estaban persuadidos de que había una serie de demonios que poseían a los seres humanos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el tema del pecado y la enfermedad estaban muy ligados y demás. Jesús tenía esa capacidad y probablemente a Jesús le siguió mucha gente por eso. Un poco por lo que decías tú, cuál sería esa virtud, ¿no?, que tenía Jesús para que le siguiera la gente o para hacer de él un tipo así. ¿No era una persona pacífica si realmente estaba relacionado con el grupo este revolucionario o sí? Yo ahí no estoy de acuerdo con Josán. Leyendo los textos de Qumran es evidente que Jesús no podía ser de ese grupo. Jesús no podía ser ese, ni decir, entre otras cosas... No, es que yo no he dicho que perteneciera, pero que sí que simpatizaba con ciertos aspectos, porque cuando sacan la espada, retira esa espada, pero después en el templo se presenta con un látigo. O sea, hay signos, cuando él dice, el verdadero templo no es esto, no son paredes, sino lo que vamos a construir. Destruirlo, y en 3 días hablaba del templo de su cuerpo, dice el poeta. Pero ahí lo que ocurre es que el problema es que desde el punto de vista romano, cualquier persona que pudiera decir algo o hacer algo que amenazara al imperio, evidentemente iba a ser automáticamente catalogado como sedicioso, y de hecho muere Jesús por esa razón. ¿Significa eso que Jesús fuera, por ejemplo, un revolucionario violento que quiere tal? No. El único, digamos, rasgo violento, entre comillas, que hay es justamente el de la expulsión de los mercaderes, que tiene una lectura completamente distinta. Sí, exacto. Lo que está haciendo es un acto, lo que en el Antiguo Testamento sería un gesto profético. Los profetas no solamente dicen cosas, sino que hacen cosas. O sea, Jeremías sale con un cacharro de barro a las puertas de Jerusalén, rompe la vasija y está todo el mundo expectante a ver qué, y automáticamente le explica. Jesús, cuando expulsa a los mercaderes, está haciendo un gesto simbólico. Probablemente volcó 2 mesas y expulsó a uno. Allí había mucha gente vendiendo animales, porque entre otras cosas, para que se pudiera celebrar el culto, uno tenía que primero cambiar la moneda del templo. Con esa moneda cambiada comprar el bicho para el sacrificio y entrar a sacrificar. Luego la venta de animales era necesaria para que hubiera culto. ¿Qué es lo que hace Jesús haciendo un gesto simbólico que consiste en derribar una mesa de un cambista o echar a uno que está allí vendiendo cabras? Lo que está haciendo es un gesto simbólico de destrucción del templo. No está haciendo, digamos, un atentado contra... No. Pero eso, desde el punto de vista romano, vamos, eso sí José, perdona, como un peligro. que si no vamos, quiero que pregunte más gente. Eso es algo que además cuentas en tu libro, lo explicas muy bien. Paco, también quiero hacer una pregunta. A mí me gustaría que alguien preguntase también sobre la mujer, que eso está hoy muy de moda, está también, está muy bien significada y representada con Jesús en los evangelios, históricamente en contra de lo que eran las tradiciones. Eso sería para estar aquí 1 hora entera hablando. A ver. Sí, de lo expuesto veo que la existencia de Cristo o de Jesús como personaje histórico no tiene dudas. Existió, incluso pues historiadores paganos así lo reconocen. Mi pregunta es, de los datos evangélicos, ¿tiene algún fundamento histórico la resurrección de Jesús? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Es exactamente pido eso. brevedad porque vamos muy mal de tiempo. A ver, que sea, pero... A ver, eso, la resurrección forma parte, desborda lo histórico. Desborda lo histórico. De hecho, hay algunos historiadores que cuando reconstruyen la figura de Jesús se quedan en la muerte y no dan el paso más porque dicen, desde el punto de vista de la historia, yo no puedo decir. Puedo llegar a decir, podría investigar y determinar, por ejemplo, que el sepulcro estaba vacío. Puedo determinar que hubo gente que dijo que se le había aparecido, pero claro, eso tiene difícil demostración histórica, ¿no? Hay un dato, yo lo recojo ahí en el libro, que es interesante, una placa grabada en mármol, encontrada en 1830, creo que es, en Nazaret. Nazaret es un pueblo que no tiene ninguna importancia en la Biblia. En el Antiguo Testamento jamás se menciona Nazaret. Curiosamente, en Nazaret aparece una placa grabada que es el rescripto imperial, es decir, la contestación que hace la Cancillería Imperial probablemente a una pregunta que le hacen. Y el rescripto es muy interesante porque habla de que está prohibido cambiar a los muertos de sepulcro, hacer cosas raras con los muertos,
uno se pregunta, ¿y cómo es posible que ese respeto imperial aparezca en un pueblo perdido del imperio allá en el confín, en Nazaret? ¿No tendrá algo que ver esto, por lo menos con lo que dicen algunos que ocurre con ese sujeto que es el fundador, por decirlo así, de ese movimiento? ¿No tendrá algo que ver con eso? Es decir, con esto no estoy diciendo que eso demuestre la resurrección, pero sí digo que podría haber huellas de la resurrección, o al menos así lo creyeron los que hicieron eso. El debate da para mucho. Una última pregunta. Dos cositas puedo decir. La primera, cuando tú lees los evangelios da la sensación de que algo pasó, porque nada más morir Jesús, los discípulos se esconden en las madrigueras, asustadísimos, y de repente se dedican a predicar. Entonces, algo pasa. Pero yo solamente quiero contar una cosa, y tardo 10 segundos. Cuando uno lee los evangelios gnósticos, Jesús se aparece en sueños. Y no sé si esto cambiaría las cosas. Jesús se aparece en sueños. Y en el Evangelio de María, en el Evangelio de la Verdad, en el Evangelio de Felipe, lo que sucede es que los personajes hablan de que sienten que Jesús está con ellos. Y de que sienten, o que se les ha aparecido en sueños, pero que en realidad era Él. Bueno, yo lo dejo ahí, porque es verdad que a lo mejor esto cambiaría un poco las cosas. Yo solamente digo que no se puede demostrar. No se puede demostrar, porque cuando nosotros demostramos una cosa, es evidente. ¿De acuerdo? En cambio, yo soy creyente, no soy religioso, pero soy creyente. Entonces, a mí nadie me demuestra la existencia de Dios. Yo soy kantiano en eso. Nadie me puede... Porque si a mí alguien me la demostrase, yo ya no creería, sino que tendría la evidencia. Yo he sido profesor de filosofía y he explicado a mis alumnos cómo Kant rebate las 5 vías de Santo Tomás. Entonces, yo soy kantiano. Kant llega a Dios a través de la fe. Entonces, si nosotros pudiéramos demostrar, pero no por la filosofía, pudiéramos demostrar por lógica que Jesús ha resucitado, eso es imposible. Eso es imposible. Es un hecho, como ha dicho él, metahistórico y que entra dentro de la fe, para mí. Yo pienso así. Una última pregunta. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, pues yo creo... Espera, que yo voy a decir sobre eso de la mujer, es que aquí hay un montón de mujeres, hay más mujeres que hombres, y me interesaría decir un detalle, y eso sí que es histórico, que dada la sociedad del tiempo, la sociedad judía tan patriarcal en nuestro lenguaje, tan machista, donde la mujer no tenía ninguna entidad jurídica, donde dice en un caso, dice que estáis deseando, fariseos, de que se quede una mujer viuda sin descendencia masculina para ir al velo y robarle las cosas, porque le podían robar todo. Y cuando Jesús le mandan a la adúltera, que el pecado de adulterio, el adulterio estaba penado con la lapidación solo para mujeres y no para varones, Jesús se pone de parte de la mujer. Y eso sí que es histórico. Eso es histórico. Y Jesús fue un laico, no perteneció a la clase sacerdotal. Y nosotros estamos diciendo una educación laica y tal, independiente, la Iglesia, pero si es que a mí, yo he estudiado a Jesús como el laico de Dios, como Dios cuando sale de sí mismo y se hace humano, y se hace un laico, un seglar. Él era un seglar, uno más del montón. No perteneció a ninguna clase sacerdotal, que eran los que mandaban en el poder. Por eso digo. Y en el momento en que... Tenemos que terminar, Rosan, lo siento, esto daría para quizá 2000 años, lo vamos a dejar aquí. Quería decir que todos estamos hechos de materia y aliento, de realidad y de ficción, a saber qué es realidad y qué es ficción. Con esto terminamos, nos vemos en el próximo Bahía Debate, que ya será en febrero. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.
Bueno, ya sabéis que Caballo Verde invita a una bandejita, cada uno se paga su consumición, pero tenéis ahí para pinchar alguna cosilla, ahí, seguir con el debate ahí arriba. Muchas gracias a todos y tenemos aquí también...